Bien, acá tenemos el primer ejercicio de la actividad adicional que tenían que resolver, que lo que pedía era hallar la función, la fórmula de la función inversa de f de x, que era igual a 7 más 4 por la exponencial e a la 2x más 3, y después determinar el dominio de esa función inversa de f a la menos 1. Bueno, lo que yo voy a hacer primero, aunque no me lo pidan, nunca está de más calcular el dominio de la función con la que estamos trabajando para saber cuál es el universo en el cual nos estamos moviendo, ¿sí? Yo voy a arrancar por ahí, insisto, aunque no me lo pedían. Voy a empezar a mirar cómo es el dominio de esta función f. Es decir, cuáles son los valores de x, cuáles son los valores que yo le puedo asignar a la variable x para que la función se pueda evaluar, para que yo pueda hacer esta cuenta y esto me arroje un resultado. En ese caso vemos que cuando yo trabajo con una función exponencial, yo puedo poner cualquier número acá arriba en el exponente, ¿sí? Este número puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. Yo siempre puedo hacer la cuenta e elevado a cualquier número que yo quiera proponer. Entonces acá no tengo ninguna restricción para el x. X puede tomar cualquier valor, también al x siempre le puedo multiplicar por 2, sumar 3, después multiplicar por 4, sumar 7. Es decir, esta expresión no me trae ninguna restricción. Eso quiere decir que el dominio de mi función son todos los reales. Tampoco es estrictamente necesario pensar en el gráfico de esta función. Sí podemos entender que es un desplazamiento y una deformación del gráfico de la función exponencial que uno conoció en el apunte de funciones. Si quieren, una opción sería ver este gráfico con el GeoGebra, ya que tienen esa herramienta a mano, la pueden utilizar. Y vamos a calcular así la inversa de esta función. ¿Cómo era la idea para el cálculo de la función inversa? Esta función lo que hace es, para cada valor que yo le asigno a la variable x, que es mi variable independiente, me da un resultado, ¿sí? Que uno comúnmente lo asigna con el nombre de la variable y, me da un resultado que es el valor que está en la imagen. Es decir, cada valor que yo le asigno a la x me da como resultado un valor de y que va a estar en la imagen. Bueno, la función inversa hace justamente el camino contrario, ¿sí? La función inversa, cuando yo la encuentre, me va a marcar esta relación. Esa función inversa, cuando yo la evalúe en un punto y que esté en la imagen, me va a decir cuál fue el valor de x que fue a parar ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo propongo ver la función inversa, lo que hago es, repito, agarro un valor en la imagen, ¿sí? Y me fijo ese valor, para ese valor de la imagen, cuál fue la x que me dio ese resultado, cuál fue la x que fue a parar ese valor. Entonces uno lo que puede plantear directamente es esto. Yo agarro un valor de la imagen, lo llamo y quiero ver cuál fue el valor de x que hizo que toda esta cuenta me diera como resultado ese valor de y. ¿Sí? Quiero despejar x de esta ecuación, ¿sí? Entonces despejo x de esta ecuación. Una vez que logre despejar x de esta ecuación, la expresión que me quedó en función de y que me da esa x va a ser la expresión de la función inversa. Y después vamos a hacer un cambio en el orden de las variables, que ahora lo vamos a comentar. Posiblemente algunos hayan visto esto ya y hayan tomado la costumbre de cambiar ahora las variables x por y. Se puede hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer al final, que es como está explicado en el apunte que ustedes tienen. Pero en sí el planteo es este. Agarro la función a la que le quiero buscar la inversa, lo igualo a una variable y que está en la imagen y despejo x de acá. Bueno, empezamos. Primero me saco de encima este 7, resto 7 de ambos lados, y menos 7 me queda igualado a 4 por e elevado a la 2x más 3. Después divido todo por 4 para sacarme del medio ese 4, y menos 7 sobre 4 es igual a e a la 2x más 3. Bueno, acá viene el punto más delicado del despeje. ¿Cómo logro que la x salga de acá arriba? Cada vez que uno hace un despeje en una ecuación, lo que hace es algo así como aplicar la expresión inversa de lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando nos sacamos de encima este 7, lo que hicimos fue restar 7. Cuando nos sacamos de encima este 4, lo que hicimos fue dividir por 4. El 4 estaba multiplicando. Entonces, como tengo la función exponencial ahora, lo inverso de esto sería aplicar la función inversa de la exponencial, que es la función logaritmo. Logaritmo natural, logaritmo en base E. Entonces, sin hilar demasiado fino, si yo tengo que la exponencial evaluada en 2x más 3 me da este resultado, eso quiere decir que el logaritmo natural de i menos 7 sobre 4 es igual a 2x más 3. ¿Sí? Acá en el fondo hay un argumento teórico, y es que estoy aplicando la función logaritmo de ambos lados. Del lado derecho, la función logaritmo con la exponencial se compensan y me dan como resultado únicamente el argumento que tenía. Insisto, es parecido a lo que hacíamos antes. Antes teníamos un 7 sumando, bueno, apareció el 7 restando de este lado porque restamos 7 de ambos lados.
Teníamos un 4 multiplicando, apareció el 4 dividiendo porque dividimos por 4 en ambos lados. Bueno, teníamos una exponencial, aparece el logaritmo natural del otro lado porque aplicamos logaritmo de ambos lados. Bien, bueno, yo ahora sigo despejando la x. Me queda entonces que el logaritmo de i menos 7 sobre 4 menos 3 es igual a 2x. Y finalmente divido por 2 y me queda que el logaritmo de i menos 7 sobre 4 menos 3. Todo esto dividido 2, o si quieren, para que no me quede demasiado extenso, lo multiplico por un medio, que es lo mismo que dividirlo por 2. Todo esto me da como resultado x. ¿Sí? Bueno, logré despejar x de esta expresión. Entonces, lo que yo tengo que entender después de todas estas cuentas que hice es que agarré un valor en la imagen, un valor de i, y me fijé mi función inversa, dónde mandaba esa i. ¿Cuál era el valor de x que me generaba esa i? Bueno, el valor que tengo que poner es la expresión que me quedó del otro lado de este despeje. Es decir, el logaritmo de i menos 7 sobre 4 menos 3 por un medio, o todo esto dividido 2. ¿Sí? Para cada valor de i, yo hago esta cuenta y encuentro cuál es el x que fue a parar esa i. Encontré la inversa de i. ¿Sí? Entonces, la función la puedo dejar así escrita, puedo dejarla así, no hay ningún problema. O lo que les decía recién, esto ya es una función, con lo cual yo tengo como costumbre, como convención, a la variable que aparece dentro de la función, darle el nombre de x. Podríamos dejarlo así, ¿sí? Pero como uno está acostumbrado a una función, a la variable independiente, llamarla x, simplemente le cambio el nombre a la variable. Entonces me queda que la función inversa, para cada valor de x, es el resultado de ser el logaritmo natural de x menos 7 sobre 4 menos 3 dividido 2 por un medio. ¿Bien? Y esta ya es la respuesta. Esta es la fórmula de la función inversa de la f. ¿Sí? ¿Qué me está faltando? Determinar el dominio de esa función. ¿Sí? Así como antes calculé yo el dominio de la función f, ahora me están pidiendo que calcule el dominio de la inversa de f a la menos 1. Bueno, por acá sí tenemos una restricción para ver. Aparece una función logaritmo, ¿sí? Y está la variable x en el argumento de ese logaritmo. La función logaritmo sí está restringida en su dominio. Yo no puedo poner cualquier número dentro del logaritmo. El número que yo ponga dentro del logaritmo, sea de la base que sea, acá tengo el logaritmo en base e, pero para cualquier base sería lo mismo. Esta expresión que yo pongo dentro del logaritmo tiene que ser una expresión estrictamente positiva. Tiene que ser mayor que 0. Entonces yo tengo que resolver esta desigualdad, despejar cuáles son los valores de x que cumplen con esta desigualdad, y ese va a ser el dominio de mi función. ¿Sí? Porque después de eso lo demás no me trae ningún inconveniente. Restar 3 y multiplicar por un medio no me trae problemas. El problema está en este logaritmo. Bueno, despejo. Las desigualdades se despejan de manera similar a una ecuación. Es decir, yo tengo un 4 dividiendo, voy a multiplicar por 4 en los dos miembros. Puedo multiplicar por un factor en una desigualdad. Sí puedo hacerlo, lo único que tengo que tener en cuenta es que si el factor que multiplico es negativo, esta igualdad cambiaría su orientación, el piquito apuntaría para otro lado. En este caso eso no pasa, el 4 es positivo, así que multiplico todo por 4, ningún problema. Me queda que x menos 7 es mayor que... Acá me quedaría 0 por 4, ¿sí? Y eso me va a dar 0. Y despejo, sigo despejando. Sumo 7 a ambos lados, sumar y restar una constante no afecta a la desigualdad, eso lo puedo hacer sea el número que tenga, y me queda esta condición, x mayor que 7. Esto quiere decir que para cualquier valor de x mayor que 7, puedo calcular este logaritmo, porque voy a tener un valor positivo acá dentro, con lo cual puedo hacer esta cuenta. Entonces mi única restricción para el dominio es que x sea mayor que 7. Esto me dice que mi dominio es un intervalo, ya no tengo todos los reales como dominio, tengo únicamente los números reales que son mayores que 7. Entonces los creo como un intervalo que va desde 7 hasta más infinito. Acuérdense que, como el 7 en este caso no está incluido dentro del intervalo que estoy marcando, pongo un paréntesis acá. Ya que tuviésemos un x mayor o igual que 7, pondríamos un corchete, pero no es el caso. Y bueno, el dominio de la función inversa nos quedó así definido.